Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que encontrarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Bienvenidos a NTD Noticias, mi nombre es María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. Con las nuevas políticas de Biden, miles de inmigrantes que esperan en México la entrada legal a Estados Unidos serán procesados a partir de esta semana. Empresario cubano cuenta cómo es vivir bajo el estricto régimen comunista cubano y lo compara con el COVID-19. Las tormentas invernales continúan asolando Texas. Este sábado, la Casa Blanca anunció que el presidente Biden declaró un desastre mayor en el estado. La medida pone a disposición inmediata recursos federales para los más de 70 condados. La asistencia incluye subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de casas y préstamos de bajo costo para cubrir las pérdidas en propiedades. Las tormentas que han asolado el estado en los últimos días dejaron a millones de tejanos a oscuras, aunque las autoridades confirmaron que la red eléctrica ya se ha ido restableciendo paulatinamente. Cerca de las 8 de la mañana del sábado, la red eléctrica de Texas empezó a funcionar con una capacidad de más de 56,000 megavatios, según la compañía eléctrica del estado ERCOT. Por otro lado, la brutal ola de frío también está causando un incremento en las facturas de luz de los tejanos. Una pareja del norte de Texas compartió en Twitter su recibo diciendo que deberán pagar $5,000 por el servicio de luz en una casa de 1,300 pies cuadrados facturada del 1 al 19 de febrero. La pareja también compartió un recibo anterior que muestra que solo pagaron $1,200 por todo el año 2020. Y las temperaturas gélidas no han sido impedimento para que los inmigrantes ilegales sigan cruzando la frontera en el estado. Las autoridades del condado de Bexar están buscando a más de 100 inmigrantes ilegales que escaparon de un camión refrigerado el pasado jueves. El sheriff del condado, Javier Salazar, dijo que cuando los agentes se acercaron al camión que estaba estacionado en una gasolinera de San Antonio, una gran multitud de personas salió del camión y corrió hacia el bosque. Salazar dijo que los inmigrantes corren peligro debido a las bajas temperaturas, ya que algunos de ellos solo vestían una camiseta y jeans. Tras la cancelación del oleoducto Kingston, las cosas se han vuelto más tranquilas y solitarias en Dakota del Sur. La dueña de un hotel que solía tener todas sus habitaciones llenas, ahora tiene que enfrentarse a que los trabajadores del oleoducto se marcharon. Aquí en las amplias llanuras de Dakota del Sur, tener buena compañía es algo que no se da por sentado. Midland, uno de los varios pueblos de esta zona, tiene una población de unas 100 personas, y en este pueblo se encuentra un lugar de calidez y hospitalidad, el Hotel Strappel. El hotel de 2 pisos fue el hogar de docenas de trabajadores del oleoducto durante meses, y cuando la construcción del oleoducto llegó a su fin, también lo hizo su estancia en el hotel. Lori Cox, la propietaria del hotel, hizo todo lo posible por contener las lágrimas cuando se fueron. It was just kind of, devastating. It felt like to me it was Fue algo devastador. Me pareció que era la muerte de la familia. Estos trabajadores se convirtieron realmente en parte de la comunidad que tenemos no solo en Midland, sino en Philip, Murdo, Kadoka. A pocos kilómetros del Hotel Strappel se encuentra una de las estaciones de bombeo de petróleo a lo largo del que sería el oleoducto Keystone. Los trabajadores allí, desde soldadores hasta electricistas, eran entre 60 y 70. Cuando se fueron, Lori pensó en el impacto que tendría en su negocio. By the time, more of them left and Cuando se marcharon más de ellos, me senté a pensar en el efecto total que esto tenía. No se trata solo de los trabajadores que tenía aquí, sino de los que habría tenido. Pero no solo se perdieron negocios, la energía viva que aportaban los trabajadores del oleoducto también desapareció. Lori recuerda cuando todavía estaban aquí. We had guys coming and going. Quiero decir que teníamos gente que iba y venía, algunos que estaban aquí durante un largo periodo de tiempo. Incluso la perra Heidi se sentaba aquí y esperaba que volvieran a casa. Sabía qué hora era. Para mí era la energía perfecta que debía tener su hotel, para que la gente sintiera que era su hogar a la distancia, y eso es lo que siempre quise que fuera.
and that's where I always wanted it to be. El hotel, que lleva el nombre de John Strappel, existe desde 1907. Lori dice que espera que vuelva el ambiente animado. En los últimos esfuerzos de Biden para recortar las políticas de inmigración de Trump, miles de migrantes que están esperando para ingresar a Estados Unidos ahora serán procesados para entrar. Biden está un paso más cerca de acabar el programa de protección al migrante de Trump o MPP. 25,000 migrantes que esperan en México la entrada legal a Estados Unidos serán procesados para ingresar a partir de esta semana. Este es probablemente el peor momento posible para permitir este tipo de afluencia, no solo los primeros 25,000, sino los siguientes 25,000. Y quién sabe cuántos vendrán después, porque los estadounidenses todavía están luchando y los inmigrantes legales siguen luchando debido a la pandemia. Hay algunas restricciones. En la primera fase solo se procesará a quienes estén actualmente en el MPP, pero no está claro cómo o cuándo se tramitará la entrada de otros inmigrantes. El DHS dijo que los demás deben esperar nuevas instrucciones, quedando la pregunta sobre cómo manejará Biden los intentos de ingresar de manera ilegal en el futuro, una vez que el MPP sea completamente eliminado. Antes de que tuviéramos el programa MPP en marcha, la situación era esencialmente de captura y liberación. Eso llevó a una enorme crisis en la frontera donde tuvimos cientos de miles de personas que se presentaron en 2018 y 2019. Fue abrumador para aduanas, protección fronteriza y para la patrulla fronteriza. Las personas fueron liberadas sin que supiéramos realmente quiénes eran, a dónde iban, por qué venían. Y como resultado sabemos que las organizaciones criminales y las pandillas utilizan este caos en la frontera para conseguir sus reclutas en Estados Unidos. Bagon dice que una vez que el MPP se haya ido, espera otra crisis en la frontera en muy poco tiempo. El DHS dice que su nueva dirección no debe ser interpretada como una apertura para que la gente emigre irregularmente a los Estados Unidos. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo a los inmigrantes que ahora no es el momento de venir porque la mayoría de los solicitantes de asilo serán rechazados. Sin embargo, Bagon advierte que los hechos hablan más que las palabras. Y el otro mensaje que emitió la administración Biden es que la aplicación de las leyes de inmigración en el interior fue prácticamente suspendida. Así que si llegas aquí ilegalmente o de otra manera, incluso sobre la base de una solicitud de asilo falsa o irresponsable, no te obligarán a irte. Esto se debe a que las políticas de Biden que restringen al ICE solo les permite detener y deportar a los delincuentes graves, lo que significa que muchos inmigrantes ilegales son libres de permanecer en Estados Unidos, incluyendo los delincuentes sexuales, los condenados por delitos de drogas, fraude, asalto simple y otros. Así que, aunque el gobierno de Biden siga diciendo no vengan, sus políticas pueden haber aumentado el factor de atracción. ¿Tiene problemas para pagar su hipoteca? Bueno, el presidente Joe Biden acaba de ampliar la moratoria hipotecaria por otros 6 meses. Tenemos los detalles. El presidente Joe Biden amplió los programas de moratoria hipotecaria y de prohibición de las ejecuciones hipotecarias hasta el 20 de junio de este año. La medida pretende ayudar a los propietarios en dificultades a conservar sus viviendas durante la pandemia. La Casa Blanca dijo que la pandemia desencadenó una crisis de asequibilidad a la vivienda. Un estudio reciente reveló que más de 10 millones de propietarios están atrasados en el pago de sus hipotecas. La medida amplía el plazo de inscripción para los prestatarios que quieran solicitar una indulgencia hipotecaria, que consiste en una pausa o reducción de los pagos de la hipoteca. Las personas que quieran solicitar una indulgencia hipotecaria podrán hacerlo hasta finales de junio. La acción de Biden también proporciona 6 meses adicionales de indulgencia en el pago de la hipoteca a los casi 3 millones de propietarios que entraron en el programa antes de junio del año pasado. La medida de Biden también amplía la moratoria de las ejecuciones hipotecarias hasta finales de junio. Originalmente estaba previsto que expire a finales de marzo. En total, las acciones cubrirán el 70% de las hipotecas existentes sobre viviendas unifamiliares. Sin embargo, la medida no aborda la difícil situación de los inquilinos. La actual prohibición de desalojar a los inquilinos vence el 31 de marzo. Las detenciones de espías comunistas chinos en Estados Unidos acaparan cada vez más titulares. Muchos estadounidenses están alarmados por las operaciones de espionaje de Beijing. Un experto nos explica qué es lo especialmente engañoso en las tácticas del régimen chino. El Partido Comunista Chino, o PSC, recluta a personas no chinas como espías. No mucha gente es consciente de que esto es parte de su estrategia.
Un experto nos explica. Han reclutado o intentado reclutar a personas no chinas por lo menos desde la década de 1930. Si alguien te dice que solo reclutan chinos, no le hagas caso. Brasil destaca el ejemplo del periodista estadounidense de los años 30, Edgar Snow. El libro de Snow influyó mucho en la percepción que los estadounidenses tenían del PSC. El libro que se convirtió en un bestseller que Edgar Snow escribió después de su viaje a Baoan y al enclave comunista allí, Estrella Roja sobre China, es posiblemente la primera gran operación de influencia internacional de inteligencia del PSC. Brasil también señala ejemplos más recientes de reclutamiento de extranjeros. Dice que los extranjeros siempre son un objetivo de la inteligencia del PSC cuando están a su alcance. El programa de los 1000 talentos parece ser una mezcla entre la capacitación abierta de académicos para que vayan a China y enseñen y actividades más clandestinas, como el caso de Charles Lieber, que no es de nacionalidad china. Charles Lieber es exdirector del Departamento de Química y Biología Química de Harvard y su trabajo tiene aplicaciones en el ámbito de la defensa. Brasil añade que muchos de los objetivos se captan fuera de China a través de plataformas online como LinkedIn. El experto cree que Estados Unidos necesita un mejor control de las personas que entran en el país para determinar quién podría ser un espía que trabaja contra Estados Unidos. Familias con niños acudieron el martes al zoológico de Los Ángeles, que reabrió sus puertas tras más de 2 meses de cierre por la pandemia del virus del PSC. Veamos la nota. Desde gorilas que disfrutan de su almuerzo hasta flamencos que pasan el rato con su bandada, los animales del zoológico de Los Ángeles están listos para que los visitantes vuelvan por fin. El recinto ha estado cerrado desde diciembre, cuando el sur de California sufrió uno de los cierres más estrictos de Estados Unidos. Pero las familias volvieron entusiasmadas el martes con niños pequeños deseosos de saludar a las más de 2,000 criaturas que viven allí. La directora del zoológico, Beth Schaefer, dice que los animales también echaron de menos a sus visitantes. Y creo que algunos de ellos ni siquiera nos dimos cuenta de lo que el día significaba para ellos, porque hay animales que pensamos que no interactuaban realmente con nosotros o con el público cuando estaban en sus hábitats. Y cuando no había gente pasábamos por allí y hacían como, oye, ¿qué estás haciendo? Se acercaban a la valla y querían interactuar. Y no solo los habitantes de Los Ángeles disfrutan de la compañía de los animales. Tragalia Goodwin, de 31 años, viajó desde San Francisco. Venimos porque quiero llevar a mi hijo pequeño al zoológico a que dé un paseo y el lugar estaba reabriendo. No sabemos cuánto tiempo va a estar abierto. Pero aunque los visitantes vuelvan a recorrer el zoológico, deberán usar mascarilla y respetar los ingeniosos carteles que les recuerdan a todo el mundo que debe mantenerse a 3 flamencos de distancia. Un ex recluso de Venezuela detalla su experiencia mientras estuvo preso. Los gobiernos democráticos y las organizaciones de derechos humanos han criticado durante mucho tiempo a Nicolás Maduro y a su dictadura socialista por los numerosos abusos cometidos. Veamos el informe. Poco después de que Carlos Marrón se enteró de que su padre no había regresado de su paseo nocturno, empezaron a recibir llamadas exigiendo dinero por el rescate. Los secuestradores querían negociar directamente con Marrón. El hombre se apresuró a tomar un vuelo de Miami a Venezuela con la esperanza de negociar con seguridad la liberación de su padre, pero las cosas no salieron como estaba previsto. En el aeropuerto, a las afueras de Caracas, los agentes de seguridad del estado detuvieron a Marrón. Sin ninguna explicación, lo llevaron rápidamente a su cuartel general. Marrón dijo que el interrogatorio comenzó en una celda del sótano. Los agentes le exigieron que confesara que operaba un sitio web que publicaba el tipo de cambio del bolívar venezolano por dólares estadounidenses, lo cual es considerado delito bajo el régimen socialista. Cuando Marrón lo negó, comenzaron las torturas, las palizas y el ahogamiento simulado. El maltrato fue solo el comienzo de lo que serían casi 2 años en la cárcel venezolana. Entonces, fueron dos interrogatorios fuertes realmente. Y entre interrogatorios te paran frente a una pared, como ellos le dicen, un plantón, y tienes que quedarte despierto las 24 horas. Si te desvaneces o te acuestas, te despiertan o te paran a golpes. Marrón dijo que él hace años había comprado el dominio del sitio web dollarpro.com como una idea de negocio, pero que nunca lo desarrolló. Finalmente cedió el sitio web a un socio, quien empezó a publicar noticias e información financiera de Venezuela. El contenido incluía el tipo de cambio del país en el mercado negro, algo muy diferente a las cifras oficiales.
Los críticos acusan a los allegados al gobierno de utilizar esta disparidad para obtener enormes beneficios en negocios corruptos. En 2010, un decreto declaró ilegal cualquier publicación que no sea el tipo de cambio oficial. El régimen venezolano acusó a Marrón de publicar información falsa y de lavado de dinero. Finalmente, Marrón se enteró de que su padre había sido secuestrado por el régimen para hacer que regrese al país. Marrón fue confinado a una celda estrecha con varios otros hombres. Los obligaban a defecar en botellas o bolsas de plástico que solo podían vaciar cada pocos días. Vivían con poca comida y bebían agua del grifo contaminada que les causaba enfermedades digestivas. Marrón dijo que perdió casi 70 libras. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que la tortura y los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad son habituales en Venezuela. Y Marrón ha sido una víctima del sistema perverso que creó el régimen de Maduro para tratar de silenciar a sus críticos, y no solo a quienes los critican, sino también a quienes los incomodan publicando información que el régimen prefiere esconder. Los funcionarios venezolanos han rechazado las afirmaciones de la ONU. Las autoridades finalmente concedieron a Marrón la libertad condicional en enero de 2020. El hombre dijo que aún no está claro por qué los funcionarios lo dejaron salir de la cárcel. Los concejales de una importante ciudad de la costa oeste expresaron su apoyo a la Cuba liderada por el régimen comunista. Sin embargo, un inmigrante cubano, quien es un emprendedor independiente y que vive cerca, cuenta una historia muy diferente. Julio Ortiz es el propietario del café y bar Twisted Cuban, ubicado en la ciudad de Woodinbo. Es autor, coleccionista y empresario. Ahora tiene 46 años y pasó algo más de la mitad de su vida bajo el rígido control del régimen comunista cubano. El régimen me obligó a salir de Cuba, a dejar el país y mi cultura, mi mamá, mi papá, mi familia, y todo el ideal y las expectativas, y el futuro que había planeado. ¿Qué futuro? En Cuba no hay futuro, y esa es la razón por la que me fui. Ortiz dejó atrás su vida en Cuba para perseguir su sueño en Estados Unidos cuando tenía 24 años. Estaba estudiando para ser médico, pero el régimen comunista decidió que no lo necesitaba más y le prohibió los estudios. Al régimen no le importan tus derechos, no les importa tu libertad de expresión, no les importa absolutamente nada, y esa es la razón por la que me fui. Ellos seleccionan a quien quieren, a quien les conviene permitir que vaya a la escuela o no. Ahora es dueño de varios negocios en el estado de Washington. También escribió su propio libro Escape from Cuba para contar a sus hijos y al mundo su historia bajo el régimen comunista. Lo comparé con la COVID-19. Es muy sencillo, así que prefiero tratar con el virus COVID-19, aunque esté matando a mucha gente, pero lo hace rápidamente. El comunismo mata a la gente lentamente, acaba con tus ideas, tu forma de pensar, acaban con tus derechos. Ortiz sabe lo que significaría el comunismo para Estados Unidos. Creo que promover el comunismo cubano en este país, no solo en Seattle, sino en este país en general, es simplemente una forma de acabar con nuestra sociedad. Los comentarios de Ortiz se producen al mismo tiempo que dos concejales de Seattle manifestaron su apoyo al comunismo cubano. La concejala Teresa Mosqueda retuiteó recientemente un post que promovía la Cuba comunista. En enero, ella y la concejala Kashama Shuwant aprobaron una resolución que pedía la colaboración de la administración Biden con Cuba. Destruyó mi familia, destruyó todas mis oportunidades en la educación, física, mental y psicológicamente. Lo destruyó todo, como sigue destruyendo a mucha gente en Cuba ahora mismo. A pesar del daño infligido a su familia y a su vida, Ortiz vive según un simple lema. Nunca tuve un mal día en mi vida. Dijo que no volvió a Cuba desde que publicó su libro y sabe que pueden surgirle problemas en su país. Sin embargo, no oculta la verdad. Es mi vida y prefiero morir antes que ocultarla. Regresemos a Guatemala, donde se está realizando un proyecto de investigación para conocer más sobre el comportamiento del jaguar. Echemos un vistazo. En la zona selvática de Petén, Guatemala, la organización Wildlife Conservation Society y conservacionistas de la zona instalaron más de 100 cámaras para conocer mejor el comportamiento del jaguar. Francisco Asturias, guardabosques del lugar, cree que la población de jaguares está disfrutando de las mejores condiciones. Que esta área es el área más completa, en mejor estado para la conservación y la protección de jaguar.
De hecho, de todo el bosque tropical, esta área se encuentra pristina, se encuentra salvaje, se encuentra bellísima, sin intervención humana, se encuentra en su verdadero estado natural. Por eso podemos decir que la población de jaguares aquí es completamente sana, porque el ecosistema es sano, la biodiversidad en este lugar se encuentra todavía con muy poca alteración. Aunque se captaron muy pocas hembras en las cámaras, Asturias cree que esto es una buena señal, ya que indica que pueden estar preñadas y ocultas de los caminos de la selva. Todavía hay que hacer más investigaciones en Petén para estimar mejor las cifras de la población en la selva, pero hasta ahora el consenso de la investigación es positivo. Los jaguares de Guatemala no viven en la selva sin riesgo, ya que el animal y su piel se buscan por grandes sumas de dinero en el mercado negro. Y este año muchos turistas no viajaron a México para recibir a las mariposas monarca, lo que afectó a las comunidades cercanas a los santuarios. Tenemos los detalles. Los enjambres de mariposas monarca regresaron al clima cálido de México, pero este año los turistas internacionales que suelen acompañarlas en su llegada no están viajando debido a la pandemia del virus del PSC. Cada año millones de mariposas monarca anaranjadas y negras vuelan miles de kilómetros a través del continente norteamericano. Y los santuarios del estado de Michoacán, patrimonio de la humanidad y sede de la mayor reserva de mariposas monarca de México, suelen ser una gran atracción turística. Los responsables de los santuarios, como el ejidatario Abel Cruz, afirman que solo han recibido el 15% de visitantes que normalmente reciben los fines de semana, lo cual ha causado un impacto económico para una comunidad que depende del dinero de los turistas. Ha sido un año muy difícil en cuestión del turismo. Ha habido muy poca afluencia, ya que pues la gente tiene miedo a algún contagio. Entonces llevamos algún 15% de turismo recibido por fin de semana, como en otros años recibíamos algunos 2.500, ahora 400, 350 visitantes por día en fin de semana. Entonces la situación... La administración del expresidente Donald Trump reconoció en diciembre que las mariposas monarca merecen protección federal bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, pero dijo que deben esperar detrás de otras 161 especies. No se espera que sean incluidas en la lista hasta después de octubre de 2023. Los funcionarios están monitoreando las áreas ocupadas por las mariposas monarcas este año y se espera realizar un conteo final para determinar el tamaño de la población. Y ahora los dejo con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Recientemente surgieron en China casi 2 docenas de informes sobre vacunas falsas contra el virus del PSC. Algunas de estas dosis incluso llegaron hasta el extranjero. Pero algunos expertos dicen que los informes pueden tener un motivo oculto. Un nuevo informe del medio de prensa portavoz del régimen chino está llamando la atención del público. La agencia de noticias Xinhua afirma que se descubrieron más de 20 casos de dosis de vacunas falsas. Algunas de las vacunas incluso exportaron a otros países. Pero expertos dicen que en la noticia hay mucho más que una simple falsificación de vacunas. Sospechan que Beijing puede utilizar estos informes para sentar un precedente y eludir responsabilidades. De este modo, si se descubren que las vacunas y otros medicamentos fabricados en China causan problemas, las autoridades pueden simplemente culpar de los problemas a las vacunas falsificadas, en lugar de admitir que fabrican productos defectuosos. Según el informe, en los 21 casos de falsificación están implicados 70 personas. Estas dosis falsas estaban formadas por solución salina normal y agua mineral. Todos los países están obligados a probar las vacunas extranjeras antes de importarla. Por ello, el analista de asuntos de China, Zhang Yan, radicado en Estados Unidos, cree que funcionarios chinos tienen que estar trabajando con productores de vacunas falsas para poder exportar las dosis. Sin la protección y el apoyo de funcionarios chinos, ninguna empresa china se atrevería a enviar vacunas al extranjero. El médico Xiao Shouyuan, radicado en Canadá, dice que está seguro de que en China circulan vacunas falsas, pero tiene dudas de que se hayan exportado. Por el contrario, afirma que los informes de Xinhua son un truco ideado por el régimen. Creo que es porque sus propias vacunas no están a la altura. Entonces el Partido Comunista Chino difunde la noticia de que hay vacunas falsas, tanto en el país como en el extranjero. Así que en el futuro, si hay un problema entre otros países con las vacunas chinas, el PSC puede decir que algunas vacunas falsas están mezcladas en los canales regulares. Así tendrán una excusa. No es la primera vez que problemas con las vacunas afectan a China. Hace 10 años, dosis defectuosas causaron discapacidades e incluso la muerte de numerosos niños, pero los padres que intentaron hablar de eso fueron silenciados por las autoridades.
Surgió nueva información sobre el encubrimiento de la pandemia por parte de China. Al parecer, las autoridades comunistas celebraron reuniones centradas en las medidas para evitar la propagación del virus, pero semanas antes de que los funcionarios admitieran que era posible la transmisión entre humanos. Esto según un documento obtenido por el medio asociado de NTD, The Epoch Times. El 20 de enero de 2020, un experto chino admitió que el virus del PSC o Partido Comunista Chino era capaz de transmitirse de persona a persona. Pero 3 semanas antes de esto, las autoridades de la región autónoma de Guangxi en China celebraron una reunión para discutir los métodos de prevención del virus, lo que sugiere que ya sabían que la infección era contagiosa. El documento obtenido describe un discurso pronunciado en una reunión por una de las principales autoridades sanitarias de la región. Esto ocurrió al menos una semana antes de que el PSC admitiera la transmisión entre humanos. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción de este video. También los invitamos a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir así nuestras novedades, especial en caso que debamos cambiar de plataforma. También encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.